Vamos a continuar el curso con la siguiente ponencia que estará a cargo de la doctora Ivette Cruz Bautista. Ella es otro de los líderes dentro de la unidad de investigación de enfermedades metabólicas. Ella nos hablará sobre cómo desde el punto de vista clínico y con ayuda de diversas herramientas de bajo costo y que están accesibles en nuestro medio, podemos evaluar la función y la función del tejido adiposo y la composición corporal. La doctora Ivette Cruz es endocrinóloga, está haciendo ha hecho su maestría en ciencias médicas y está por completar su doctorado y es una experta en el tema. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Se escucha? Buenas tardes, gracias por su presencia y por permitirme participar en este primer curso de la Unidad de Investigación de Enfermedades Metabólicas. Voy a abordar el tema avances en el estudio de la función del tejido adiposo y la idea es dar a conocer parte de las estrategias que está haciendo la Unidad de Investigación en Enfermedades Metabólicas en el abordaje del tejido adiposo, por lo cual me voy a permitir hablar de métodos sobre cómo cuantificarlo, cómo medir su función, cuál es la aplicabilidad clínica a esto y pues, los protocolos que están en curso que tienen el estudio del tejido adiposo. Y quise empezar con esta lámina que ejemplifica perfectamente las funciones del tejido adiposo. Como pueden ustedes observar, está la función de señalización parácrina en rojo, la función inmune, autoinmune, innata en verde, la función biomecánica del tejido adiposo que está asociado al esqueleto en azul y la función de soporte nutricional. Tenemos hoy por hoy todo este conocimiento gracias al aumento exponencial de la investigación en tejido adiposo en los últimos años, dejándolo de considerar como un tejido inerte y sabiendo hoy por hoy que es un tejido altamente activo y secretor de muchísimas sustancias. Sabemos, por supuesto, que tanto la presencia de exceso en tejido adiposo como su total ausencia nos llevan a complicaciones o a comorbilidades deleterias. Y, por supuesto, también sabemos, no sé por qué aparecen estas imágenes así, una disculpa, sabemos que el que exista un desequilibrio o tendría que existir un equilibrio armónico entre la cantidad de tejido adiposo que tiene el ser humano y la cantidad de tejido visceral, y cuando se pierde este equilibrio armónico finalmente conlleva a la enfermedad del adipocito. Sin embargo, con todo este conocimiento es un hecho que la comprensión de la biología del tejido adiposo aún es muy limitada, por lo que el enfoque que se pretende tener en la UIEM es menos simplista, es decir, tratar de comprender la biología del tejido adiposo, pero desde el punto de vista o a nivel celular. Para eso, pues definitivamente, como mencionaron ya anteriormente, tenemos que conjuntar esfuerzos, los médicos, investigadores clínicos y los básicos, para generar modelos de adipocitos in vitro y ex vivo que tengan un alto grado de fidelidad con lo que realmente está sucediendo in vivo. Esta lámina es para mencionar brevemente que existen diferentes orígenes, existen 3 tipos de tejido adiposo que vienen de un origen distinto. El tejido adiposo blanco, que básicamente se encarga de almacenar energía cuando las calorías son excesivas y la movilización de esta misma energía cuando las calorías son escasas. El tejido adiposo marrón, que participa básicamente en la termogénesis debido a esta capacidad para disipar energía en forma de calor. Y el tejido intermedio entre estos dos primeros, que es el tejido adiposo beige, que últimamente está cobrando mucha importancia desde el punto de vista terapéutico en fenómenos como obesidad, como diabetes, como hipertensión. Entonces,
Sabemos que el tejido adiposo es el compartimento más grande del organismo y que realmente se requieren o es necesario tener herramientas exactas, precisas, confiables para lograr cuantificar su segmentación y, por supuesto, cuantificar su distribución, no solamente desde el punto de vista clínico, sino también desde el punto de vista epidemiológico y de investigación. Y existen, pues entonces, el acercamiento y el estudio de muchos métodos de imagen no invasivos en últimos años. Los dos primeros los tenemos disponibles en la unidad de investigación y vamos a ver las ventajas o desventajas para poderlo cuantificar. Uno de los primeros métodos para abordar el tejido adiposo es cuantificarlo. El DEXA es una de las técnicas estandarizadas que más se ha utilizado en investigación hoy por hoy. Estima la grasa corporal total, nos permite saber la masa magra, y la verdad es que la cantidad de radiación que recibe el paciente es mínima. Tiene una posibilidad de diferenciación entre grasa visceral y grasa tejido adiposo subcutáneo y subdivide el cuerpo en diferentes segmentos, entonces tenemos la posibilidad de tener un espectro muy amplio sobre la composición corporal, además de identificar al sujeto en cuanto a distribución androide o ginecoide y finalmente es un método muy rápido, de un costo relativamente bajo, se puede utilizar en todo rango de edad y además tiene la ventaja de poder escanear a personas que pueden padecer de claustrofobia o alguna otra alteración que impida métodos como la resonancia magnética. Claro, hay desventajas en los sujetos obesos extremos, puede ser que no se puedan colocar en una posición adecuada o que tengan cambios corporales que afecten el área de contacto. Se requiere, por supuesto, de un médico certificado, no se puede realizar en mujeres embarazadas y requiere que sepamos tengamos una estentarización sobre la hidratación muscular porque puede haber variaciones en su lectura. Estos son algunos estudios recientemente publicados como ejemplo de la utilidad del DEXA, si ustedes quieren realizar estudios en grandes poblaciones. Es un estudio japonés que evaluó composición corporal por DEXA a 1.532 sujetos entre 48 y 79 años con 15 años de seguimiento y con esto fue capaz en esa población de identificar que la grasa del tronco se asocia a un mayor riesgo de diabetes y que la grasa de las extremidades es por el contrario protectora. Este es otro de los ejemplos que se pueden utilizar a gran escala, 11,000 sujetos en donde se les determinó un índice de masa muscular del esqueleto apendicular y se observó que independientemente de su índice de masa corporal, aquellos sujetos que tenían pobre masa muscular tenían un riesgo mayor de mortalidad en comparación con aquellos sujetos en el mismo categoría de índice de masa muscular que tuvieran una masa muscular incrementada. Entonces, lo que realmente determinaba la mayor mortalidad era, aunado a la adiposidad, este mediador muscular entre el índice de masa corporal y la adiposidad, tanto en sujetos con peso normal, con sobrepeso o con algún grado de obesidad. Otro de los estudios que se utiliza para cuantificar el tejido adiposo es la impedancia bioeléctrica, que se basa en la capacidad de los tejidos hidratados para conducir energía, permite de igual manera caracterizar a los sujetos, nos da la posibilidad de conocer el estado de hidratación, el agua intracelular y extracelular, sobre todo las bioimpedancias de multifrecuencia, y se han utilizado en múltiples fenómenos clínicos, desde saber el consumo de reserva energética del sujeto, evaluar el éxito a un entrenamiento en los atletas o determinar el estado de hidratación de un sujeto. Afortunadamente, el avance tecnológico ha permitido ya tener un acercamiento en composición corporal segmentaria y además de multifrecuencia, lo que disminuye el índice de error de la bioimpedancia. Ahora vamos a verlo en las desventajas. Sobre todo, aquella que tiene multifrecuencia, el sujeto puede estar en posición vertical o supina y esto se puede extender a personas no ambulatorias o a personas que están en cama. También
también la introducción de estos fenómenos de segmentación y multifrecuencia pues disminuyen las limitaciones en cuanto al error en extremidades y tronco. Tiene sus desventajas, se debe tener precaución cuando se aplica a una población diferente a la muestra de validación. Se basa en supuestos y uno de los supuestos más importantes en los que se basa es el supuesto de hidratación. Entonces, si no tenemos o queremos evitar clasificaciones erróneas, como en el caso de la sarcopenia, sí tendríamos que verificar que estuviéramos aplicando los mismos estándares de la población para la cual fue validada. Implica un supuesto de hidratación fija y si el paciente está sobrehidratado o infrahidratado puede llevar a resultados y conclusiones erróneas. El tercer método es la resonancia magnética nuclear. Vean en esta lámina cómo a lo largo del tiempo la utilización de la resonancia en el estudio del tejido adiposo ha crecido considerablemente. Y me voy a enfocar específicamente a la resonancia magnética tridimensional cuantitativa automatizada, donde ya no tiene que ver o no tiene que intervenir la posibilidad de error visual del técnico que lo interpreta. Por métodos matemáticos y morfológicos, imagenológicos, ya nos puede dar pie a conocer específicamente y medir con toda certeza los segmentos corporales. Este método denominado AMRA cuantifica volúmenes de tejido adiposo visceral en rojo, subcutáneo en azul, pero vean cómo puede también distinguir segmentos musculares específicos de interés para poder hacer estudios metabólicos posteriormente. Hay otro método automatizado, el FATCAL, que este es un método bidimensional a través de píxeles, en donde literalmente quita en un solo corte los píxeles que se derivan de brazos, de músculos abdominales y paravertebrales, y nos permite ver en las líneas verdes el tejido adiposo visceral y afuera el tejido adiposo subcutáneo. O bien el método Slide-O-Matic, que también es una herramienta que segmenta al paciente y que utiliza la combinación de varias imágenes para poder discernir con colores y además de manera muy amigable para el clínico que lo está revisando con una medición cuantitativa, la cantidad de tejido adiposo. El problema en particular es el tiempo, que en general se llevan de 2 a 4 minutos, pero en este último hasta 40 minutos se puede llevar. Tiene ventajas porque está validado en sujetos de menos de 250 kilos en posición supina, no requiere que el participante esté totalmente quieto y entonces esto lo hace una técnica muy amigable para población pediátrica. El tiempo es corto, el coeficiente de variación es muy bajo y puede evaluar cambios de grasa corporal aún con pequeños cambios en el peso corporal. O sea, para estudios de investigación de antes y después podría ser una técnica excelente. Las desventajas son el alto costo que se requiere, por supuesto, un técnico capacitado para poderlo realizar y muchas veces no es factible para personas que tienen algún evento de claustrofobia. Este es uno de los estudios más grandes del Reino Unido que utilizó esta técnica de resonancia magnética por la metodología AMRA para evaluar el valor de la composición corporal multivariada en cuanto a su predicción de cardiopatía isquémica y diabetes. Entonces, formó un perfil de composición corporal en donde medía el tejido adiposo subcutáneo, visceral, el volumen del muslo, la grasa hepática y la infiltración de grasa muscular. Y donde lo normal se acercaba justo aquí al centro, donde está esta línea azul punteada, y lo anormal era todo lo que estaba por fuera. Y observaron que lo que realmente por este método de imagen predecía un alto riesgo de cardiopatía isquémica y diabetes, básicamente era la grasa visceral, la cantidad de tejido visceral y la infiltración de grasa muscular que tenía el sujeto. A diferencia de lo que determinaba solo diabetes, pero no cardiopatía isquémica, que era básicamente el contenido de grasa a nivel hepático. Y una salud metabólica lo estaba determinando básicamente la disminución de, nuevamente, la grasa visceral y la infiltración de grasa muscular. Y si queremos acercarnos finalmente a un esquema mucho más específico y enfocar
el estudio a algo más concreto, también es capaz, por medio de estos estudios, de poder determinar la concentración por medio de colores y cuantificar la cantidad de grasa no saturada, saturada, monoinsaturada o poliinsaturada que tenga un sujeto. Es decir, nos podemos ir yendo de lo general a lo particular de una manera muy confiable. Si queremos abordar el estudio del tejido adiposo marrón, que ahora últimamente se ha dilucidado como una opción terapéutica de manera prioritaria en fenómenos de obesidad y en estudios animales y en humanos, el éxito ha sido parcial, pero va en boga los estudios de investigación en ese sentido, pues el PET-CT con 18 fluorodesoxiglucosa es el estudio gold estándar. Identifica áreas metabólicamente activas de este tejido, sin embargo tiene algunas desventajas, como no se puede utilizar en investigación en el postprandio, ya que la captación de señales en el músculo impediría la lectura adecuada. Y en algunos casos la dosimetría de radiación asociada a las tomografías computarizadas es lo que también limita su uso en investigación cuando se tienen que hacer mediciones seriadas, además de su alto costo. Y entonces se propone el PET con resonancia magnética como una alternativa al PET con tomografía, sobre todo para hacer estudios en niños y en mediciones repetidas, como un método adecuado para evaluar la cantidad de tejido adiposo pardo que se puede encontrar en estos sujetos, disminuyendo la posibilidad de la radiación secundaria a las tomografías. Por todo este motivo, desde las inconsistencias en las mediciones, la posibilidad de tener a un paciente que no sea candidato a un estudio en particular, es que se han desarrollado múltiples técnicas de imagen para poder acercarnos a la cuantificación del tejido adiposo. Siguiendo con el tejido adiposo pardo, la tomografía optoacústica multiespectral es otro de los métodos que utiliza ondas de luz y obtiene imágenes anatómicas y funcionales pasando a través del tejido de interés, convirtiéndolas en ondas de sonido y por medio de esto creando imágenes muy específicas en el área roja los músculos, en el área amarilla el tejido adiposo pardo, hasta unos 4 centímetros por debajo de la superficie de la piel. Esta pulsación de luz en el tejido desencadena la producción de estas ondas acústicas y estas ondas acústicas reconstruyen estas imágenes que se pueden perfectamente visualizar. La termografía infrarroja es otro de los métodos para poder cuantificar el tejido adiposo pardo. Si observan, son cámaras portátiles, individuales, son métodos no invasivos que no se tiene contacto directo con el paciente. Realmente utiliza las propiedades intrínsecas de la radiación de este espectro electromagnético y infiere la temperatura, reconstruye estas propiedades térmicas del tejido y evidencia perfectamente el tejido adiposo. Esto es una imagen compuesta entre un PET con 18 fluorodesoxiglucosa y la imagen de la termografía infrarroja para que puedan observar que en el PET lo detecta en verde y aquí cuando se sobrepone la imagen de la termografía infrarroja al PET se puede observar que básicamente se correlaciona perfectamente bien la localización del tejido adiposo pardo. Y finalmente está la pletismografía por desplazamiento de aire, que es un método que utiliza dos componentes y evalúa composición corporal a través del desplazamiento en una cámara totalmente sellada. La ventaja es que no requiere una capacitación amplia del personal que la utiliza, pero también, igual que la bioimpedancia, se basa en supuestos de hidratación para una masa libre de grasa y esto pudiera también causar errores si tenemos sujetos sobrehidratados o infrahidratados. Y por supuesto, requiere la completa participación del paciente y a veces es difícil poderlo realizar en aquellos sujetos que tienen claustrofobia.
¿Cómo se mide una vez que tengamos todos estos elementos para poder cuantificar el tejido adiposo? Ahora lo que nos interesa es saber su función, si realmente, cómo podemos evaluar la función. Y vean ustedes la gama tan impresionante de metodologías que hay para poderlo hacer a través de la obtención de una biopsia pequeña de tejido adiposo, ya sea por método de incisión o por lipoaspiración. Podríamos saber la expresión de genes en este tejido, analizar, por supuesto, el transcriptoma, secuenciación de RNA, el análisis histológico con sus diversas variables, cultivos celulares para expresión de marcadores, para expresión de genes, para microscopía, activación celular, diferenciación celular, estudios de genómica, proteómica, metabolómica, con solo una muestra. El modelo que se ha utilizado para poder hacer estudios funcionales y gracias a la mayor parte de los cuales tenemos todo el conocimiento sobre la fisiopatología del adipocito son estas células. Básicamente las dos primeras, que son células de origen murino, son las que más se han utilizado y se siguen utilizando como un modelo adecuado para estudiar la funcionalidad del adipocito. Pero tienen algunos inconvenientes porque no imitan a la perfección el fenotipo del adipocito humano o del preadipocito in vivo y se generan además a partir de fibroblastos. Así es que realmente no tenemos claro de qué depósito de tejido adiposo representan. Hay otras células que son tejido graso de ratón, del epidídimo o perigonadales, que tampoco tienen un equivalente humano y por supuesto esta diferencia de especies tendríamos que tomarla en cuenta. Entonces, hoy por hoy lo que se pretende es estudiar estas células stem cells derivadas del adipocito que se obtienen de una biopsia por lipoaspirado o por una biopsia por escisión y en sus diferentes porciones se puede obtener la fracción vascular estromal para poder hacer estudios de ingeniería de tejidos, de reparación de heridas, de trasplantes, de estudios de inmunomodulación. Si les interesa estudiar el ciclo celular, esta es la célula indicada para poderlo hacer. Es una célula obtenida de humanos que tenemos la posibilidad de estimular de manera exógena al paciente con dieta, con fármacos, en su ambiente, con ciertas hormonas y al tomar la biopsia, ese ambiente in vivo lo podemos traspolar perfectamente con un alto grado de fidelidad ex vivo para poderlo estudiar y saber y conocer perfectamente cómo se manifiestan. Sabemos, por supuesto, que tienen también ciertas particularidades. En general, es más difícil obtenerlas mientras la edad del paciente se incrementa o también en sujetos con un índice de masa corporal incrementada, estas células pueden verse disminuidas. Pero tienen una gran ventaja, son multipotenciales y entonces pueden echar mano investigación desde todos los puntos de vista para formar adipocitos, osteoblastos, condrocitos, células neuronales, epiteliales, endoteliales. Son fácilmente obtenibles, fácilmente manipulables. ¿De dónde obtener la biopsia para poder hacer el estudio funcional del adipocito? Uno pensaría que si le interesan enfermedades metabólicas y asociadas con resistencia a insulina, el tejido adiposo visceral sería el indicado. Sin embargo, este tejido contiene mayor cantidad de histona desacetilada, este tipo, la 9, la cual es antiadipogénica y evita la expresión de genes específicos. Entonces, si queremos estudiar expresión genética en las muestras de tejido adiposo de los pacientes, va a ser muy difícil o menos provechoso la obtención del tejido adiposo visceral comparado con el tejido adiposo subcutáneo. También tienen menor capacidad proliferativa, menor capacidad adipogénica y la subcutánea que se obtiene de la zona periumbilical
hay más células precursoras adipogénicas, por lo que su respuesta en cultivos va a ser más rápida y mayor, y también son más resistentes a la apoptosis, por lo que tendríamos un mayor número comparada con otros depósitos. Es importante aclarar que aunque el tejido adiposo lo evidenciamos como igual, cada depósito, de acuerdo al segmento corporal del que estemos hablando, puede comportarse de manera muy diferente. Con estas biopsias se pueden estudiar todos los mecanismos de inflamación que ya sabemos derivados de la obesidad, mecanismos de autofagia como uno de los principales protagonistas en la disfunción de las células en pacientes con obesidad. Y podemos, por supuesto, acercarnos a cultivos de estas células para evidenciar infiltración por macrófagos en enfermedades metabólicas, mayor cantidad de fibrosis en obesidad, mecanismos de hipoxia, y conocer nuevas adipoquinas y nuevas lipoquinas secretadas por el tejido adiposo a partir de estos modelos, como en el caso de este estudio que refleja que el ejercicio aumenta los niveles circulantes de esta lipoquina 12,13-DIHOM, tanto en humanos como en ratones. En los sujetos activos se aumenta mucho esta lipoquina, y en modelos murinos lo que hace es que aumenta la absorción de ácidos grasos y la oxidación a nivel de músculo esquelético. Con esto podríamos, con la obtención de esta muestra y cultivarla de manera apropiada, podríamos extraer y purificar proteínas, ver microscopía confocal y, por supuesto, todos los demás estudios funcionales. Es capaz esta célula de diferenciarse en cualquiera de los grupos celulares que les presenté, con inductores específicos, bajo cuidado muy particular. Esta célula de stem cell derivada del tejido adiposo subcutáneo se puede diferenciar a adipocito, a condrocito, a célula epitelial, a osteoblasto. La posibilidad de hacer estudios de investigación y su capacidad de transdiferenciación de la etapa de osteoblasto a adipoblasto y de la etapa de adipoblasto a osteoblasto las hace como las células más importantes para poder estudiar la funcionalidad. Análisis histológicos por Western blot, morfometría, análisis inmunohistoquímicos son posibles con este tipo de células, e inclusive cuantificar la expresión genética de los genes asociados a la producción osteogénica o adipogénica, como en este estudio, para ponerlo como ejemplo, en donde se hizo por el grupo de nosotros, investigando cuáles eran los genes que se asociaban a una concentración de triglicéridos y qué genes se compartían con otras poblaciones. Entonces, se observó genes en población finlandesa y en población mexicana en estudios de biopsia de tejido adiposo. Entonces, los estudios de microRNAs también han evidenciado de manera muy importante cuáles son los asociados a un aumento en la adipogénesis en estas células y cuáles son los asociados a una disminución de adipogénesis en estas células, también con fines terapéuticos. Lo mismo, diferentes fenotipos, obesos, metabólicamente sanos, delgados, metabólicamente sanos, metabólicamente enfermos, pudiéramos tener un acercamiento del proteoma y del metaboloma de cada uno de estos grupos tan solo con la obtención de estas células. O si nos interesan incluso poblaciones especiales como el embarazo y el estudio de la lactancia, pues inclusive podríamos estudiar el otro grupo de células adiposas, que son los adipocitos rosas, que son parte del tejido alveolar que se llena de lípidos durante la época de lactancia, y se les ha denominado por su color, por el color que forman en las mujeres que lactan, adipocitos rosa. ¿Esto tiene alguna aplicabilidad clínica? Cuantificarlo, estudiarlo, hacer todas estas técnicas, tratar de diferenciar a estas células stem cells. Pues sí, hay una amplia gama de estudios que han evidenciado que en obesidad se puede intentar a través de una biopsia tomada del sujeto obeso diferenciar a estas células en adipocitos pardos o en adipocitos beige
ponerlas en un cultivo adecuado y trasplantarlas al mismo sujeto para poder ocasionar una reducción de peso. Claro, esto a manera de investigación va a estar en boga, y todos los estudios que hay también en modelos animales pinta para su uso a largo plazo en este sentido. Otras especialidades que se pueden beneficiar de la obtención de una biopsia de tejido adiposo y su diferenciación a células stem cells, los urólogos o los reumatólogos. En el caso de este estudio, se inyectaron exosomas de estas células a uretras de modelos murinos para revisar que realmente se haya producido mayor músculo en la uretra y se mejore la capacidad de la vejiga para resolver la incontinencia urinaria de esfuerzo. O en estos casos en donde gracias a su capacidad condrogénica se puede formar cartílago para tratar a pacientes que padecen osteoartritis. O en el estudio del corazón en sujetos con infartos para regeneración del cardiomiocito en un infarto al miocardio. Terapias que seguramente van a venir en boga y pues tendríamos que revisar cuál es el origen de estos estudios, incluyendo los farmacológicos. Con estas biopsias podemos investigar una gran cantidad de sustancias que pudieran alterar su participación tanto en sanos como enfermos. Gracias a la obtención de estas células, anteriormente más utilizadas las de modelo murino que las de humano, se pudieron conocer los efectos obesogénicos de varios de los fármacos. Podríamos entonces concluir que existen técnicas precisas disponibles para la evaluación de la composición corporal, en particular del tejido adiposo, aplicables a nivel clínico y de investigación. No hay una técnica única que pueda usarse de forma amplia durante toda la vida. Tendríamos que evaluar qué técnica es adecuada para cada paciente, sobre todo en cuanto a medición de composición corporal, pero sí saber que este tipo de células hoy por hoy se consideran una herramienta prometedora para terapia celular en medicina regenerativa, para tratamiento de enfermedades metabólicas, inflamatorias y autoinmunes graves. Hoy en la unidad de investigación tenemos 5 proyectos que están surgiendo para el estudio del tejido adiposo. Unos ya están en camino, otros están por concluir y pues los invitamos a que se acerquen para tener más información al respecto. Agradezco la participación y la colaboración de todos estos departamentos que sin la posibilidad de participación del Departamento de Cirugía Endocrina no se pudieran realizar estas biopsias, y también colaboraciones con el INMEGEN y el Laboratorio de Composición Corporal que lleva la doctora Tania Viveros. Muchísimas gracias por su atención.